se puede ver ahora, yo no estoy sola. Este es mi lado de la pieza y ese es el lado de mi compañera. No voy a mostrar más porque están sus cosas, entonces como que no corresponde. Y tengo un rato todavía hasta mi otra clase, así que quiero aprovechar como de empezar a contar más o menos el contexto de cómo llegué a Corea del Sur, para contar mi experiencia. Después igual quiero contar lo que ha sido bueno y lo que ha sido malo hasta ahora. Claramente me queda mucho por conocer, por aprender, por experimentar, pero igual tengo que admitir que en este mes siento que han pasado muchas cosas y no se me pasó rápido. Los días generalmente se me están pasando rápido, pero aún así las semanas se me hacen lentas, como que no llego rápido de una semana a la otra. Pero bueno, ¿cómo llegué aquí? Es una buena pregunta en avión. Ya, perdón. Pero desde que soy chica, siempre hablé sobre querer irme de intercambio. De hecho me acuerdo, no sé si mis vecinas se acordarán, pero cuando chica me acuerdo que... Bueno, cuando chica nunca pensé mucho como en alguna carrera, como estudiar cuando grande, porque hay mucha gente que cuando chico es como, cuando grande quiero hacer esto. Creo que yo nunca tuve mucho como ese pensamiento. En algún momento sí me gustaba el diseño de vestuario y quería estudiar eso, pero como que nunca lo dije con determinación, así como, no, es que yo de verdad quiero ser diseñadora de moda, nunca. Pero lo que sí tenía claro era que yo quería estudiar en el extranjero, como tener la experiencia de tener una roommate y vivir como en el campus, eso era lo que yo quería. Y eso es básicamente lo que estoy haciendo ahora. Entonces, claro, como desde chica tenía este pensamiento de que quería irme de intercambio, siempre traté de hacer todo en beneficio de eso. ¿A qué me refiero? A que desde chica empecé a aprender inglés. Claramente aprendí en el colegio, pero llegó un punto en el que estaba en clases y yo ya sabía lo que estaban enseñando. Porque igual empecé a estudiar mucho como por mi cuenta. Pero el inglés no lo aprendí así como sentándome con un libro y con un cuaderno a estudiar, sino que traté, la verdad es que no sé cómo pasó, pero en general traté como de meter el idioma en mi mente y que de alguna forma hiciera sentido. Creo que aprendí de la misma forma que uno aprende su primer idioma cuando es bebé, escuchando, asociando palabras, repitiendo, y creo que el inglés yo lo logré aprender de esa misma forma. Y llegó un punto en el que empecé como a tirar frases en inglés, aunque no tuvieran totalmente sentido. También tengo que decir harto que yo aprendo escuchando, viendo, repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces de repente veía series y veía, o sea, escuchaba las frases, leía la traducción y después era como, esto significa esto. Entonces yo empezaba como a internalizar la frase y de repente cuando trataba de como hablar inglés, empezaba a usar las frases en los contextos. O trataba de decir historias o trataba de comentar mi día. Por ejemplo, era como, bueno, hoy día hice esto, hoy día estoy haciendo esto, voy a hacer esto. Y empezaba así, pero tratando de hacerlo en inglés. Y así empecé a pensar en inglés y a expresarme en inglés, pero solamente conmigo misma, no como hablando con alguien más. Ya después llegó un momento en el que, bueno, hubieron dos momentos en realidad. Primero que quería entrar a estudiar en un instituto de inglés, pero era muy caro. En ese entonces no era posible. Entonces, no me acuerdo si fue un año o 2 años después, volví a hacer como una prueba, porque en este instituto te hacían como una prueba de nivel para ver en cuál de los niveles quedabas. La primera vez quedé en el último de los básicos y la segunda vez quedé en el segundo del intermedio, como de intermedio. Entonces quedé en un nivel más avanzado que el anterior. Y todo eso, o sea, mejoré mi inglés básicamente por las clases y por lo que yo aprendía sola. Igual tengo que rescatar harto que en el colegio yo tenía una profesora, que es la Miss Karen, que la profe siempre me impulsó caleta en ese sentido. Porque la Miss Karen hubo un tiempo en el que ni siquiera era profesora mía, ella era profesora del otro curso. Yo estaba en el A y ella era profesora del B. Y aún así, como sabía que yo como que me manejaba más en el idioma, ella me llevaba a los concursos, me hizo participar de debate en inglés, de Spelling Bee, de un montón de cosas en inglés. Entonces yo creo que si no fuera por eso, yo tampoco me habría lanzado más como con el tema de hablar. Y bueno, ya, la segunda vez que fui a hacer la prueba al instituto y que quedé en un nivel más avanzado, ahí sí pude entrar. Fue chistoso porque entramos a estudiar con mi papá y entramos como con una oferta y que podíamos estudiar los dos, como que te hacían un precio. Pero bueno, el tema es que así empecé a estudiar inglés en el instituto y en el instituto yo llegué hablando inglés, pero lo que hicieron ahí fue enseñarme a conjugar, porque yo hablaba en presente. Entonces en el instituto aprendí a conjugar en pasado, en futuro y también a que me fluyera más rápido la conversación. Después apenas entré a estudiar al instituto, al Duoc, desde el día 1 que busqué los convenios que tenían y la opción número 1 fue Corea del Sur el tiro.
Bueno, y como empecé desde el primer año viendo opciones, empecé a hacer todo lo que podía para poder lograr este objetivo. Traté siempre de ser la mejor, no en el sentido de ser la mejor en comparación al de al lado, sino que ser la mejor contra mí misma. No sé si tiene sentido, porque no me interesa ser mejor o creerme mejor o sentirme mejor que alguien más, porque la verdad es que no me gusta compararme. Siento que a veces lo hago, quizás muchas veces, pero en términos de estudio nunca trato de superar al de al lado, sino que trato de superarme a mí misma. Entonces, en la básica me esforcé también para que mi promedio fuera bueno, para que como alumna fuera buena, por eso también participé de muchas actividades y también por actividades extraescolares como talleres. Y bueno, también porque me gustaba hacer muchas cosas. Estuve en una cantidad impresionante de talleres. Participé en olimpiadas de actualidad, debate en español y en inglés, concursos de fotografía, concursos de cortometraje. Creo que participé en muchas cosas. Pero eso, participé en muchas actividades, traté como de, no sé si decirlo de alguna forma, como armarme el currículum. Yo una vez entré a estudiar mi carrera también, estudié bastante. En mi primer año fue online y luego en mi segundo año hice un intercambio virtual y en esa oportunidad yo estuve estudiando un semestre en la Universidad Anáhuac Cancún y estudié Hotel Management. Y de hecho aquí estoy estudiando Tourism Management. También durante mi primer año estuve haciendo muchos cursos online, un montón de cursos de turismo como tal, de innovación, de idioma también. Aparte, después en mi segundo año empecé a estudiar en un instituto de coreano, en el Instituto Sejong. Entonces tomé clases por un año. Por eso es que tengo un nivel de coreano que la verdad me ha salvado muchísimo, porque estuve un año estudiando coreano por mi cuenta y un año estudiando en el instituto. Entonces todas esas cosas que conté básicamente las hice en pos de poder postular a un intercambio y todo eso hasta el día de hoy para poder estar aquí. Pero claro, postulé y al postular te piden unos documentos en el instituto y después ellos te avisan de que si tienes cupo o no tienes cupo para la universidad. Esta postulación empezó como en marzo, abril y yo mandé mis documentos en abril. Y en eso de septiembre me avisaron que yo no había alcanzado cupo en ninguna de mis dos opciones. Y yo dije, ok, quizás no era el momento, listo. Y me preguntaron si es que quería postular alguna de las otras opciones en las que sí habían cupos. Y yo dije que no, porque solamente las opciones que había postulado eran las que me interesaban. Me mantuve como firme en ese sentido. Y ahí Victoria, que es la encargada de Duoc que nos gestiona todo este tema del intercambio, me dijo, si es que se llega a abrir un cupo para alguna de las instituciones que tú elegiste, te voy a avisar. Y a la semana siguiente estaba en clases y me llegó un correo diciendo que había un cupo para la Universidad Católica de Daegu y que si lo quería que lo confirmara. Y yo dije, ¿cuál era la probabilidad? Porque ya no había alcanzado cupo y me habían dicho que me iban a avisar si es que se abría un cupo para cualquiera de mis dos opciones y justo se abrió un cupo para mi primera opción. ¿Cuál era la probabilidad? Lo primero que pensé en ese momento fue, no me voy a ir. Y después dije, a ver, Maricel, todos estos años, todo el empeño que has puesto ha sido por esto. Entonces, si ahora tienes la oportunidad aquí y tienes, por suerte, y de algo que es algo de lo que estoy agradecida, de que en este momento mis papás también tenían los medios para apoyarme, era como, no hay razones para negarse. Entonces alejé ese pequeño miedo dentro de mí que me decía que no lo hiciera y le respondí a Victoria que confirmaba el cupo y que me iba. O sea, que confirmaba el cupo, no era que me iba, porque ahí venía el otro lado, la otra parte del deseo. Porque una vez te daban ese cupo, no era como de que tú ya te fueras, sino que ahí tú tenías que ponerte en contacto con la universidad. O sea, la universidad de destino se ponía en contacto conmigo, me pedían una cantidad de documentos y ellos revisaban esos documentos y veían si me aceptaban o no. La probabilidad de que me aceptaran era de un 99%, pero aún así podía que no. Entonces, esto fue en septiembre. En noviembre se terminó como el límite para recibir los documentos y desde septiembre a noviembre fue un estrés porque tenía que mandar documentos, de repente me decían que el documento no estaba bien y la parte más difícil fue cuando nos pidieron certificados de solvencia económica porque nos pidieron una cantidad enorme, básicamente. Entonces al final nos disminuyeron el monto hasta que ya fue más aceptable y ahí pude sacar este certificado que era como el último que me faltaba. Y eso fue como la primera semana de noviembre y a mí no recuerdo si las últimas semanas de noviembre o primeras semanas de diciembre me mandaron la carta de aceptación. Y ahí yo me relajé y vino el estrés de nuevo.
¿Qué? Porque ahí me dijeron que, claro, que me dijeron que estaba aceptada, me dieron la fecha en la cual, como fecha de duración del semestre, una carta de invitación porque con eso uno tenía que tramitar la visa. Y ahí yo como que quiere y no quiere la cosa, pregunté, oye, mis clases son en inglés, ¿verdad? Y ahí fue cuando me dijeron, no, son en coreano. Así que ahí vino la preocupación de nuevo, dije, quizás no tenga que ir porque mi manejo del coreano es mínimo, no voy a ser capaz de entender las clases, me va a ir mal, voy a echarme el semestre, mis papás van a perder plata por pagarme el viaje y pensé eso y dije no, y me puse negativa y todo mal. Me ofrecieron una opción que era tomar clases de coreano aparte de las clases de mi carrera. Entonces dije, ya, puede funcionar. Mi hermana me dijo, pero Maricel, independiente de si entiendas o no el idioma, cuando estés en clases, ¿vas a estar sentada haciendo nada? ¿O vas a estar sentada tratando de buscar formas de entender la materia y de entender la clase aunque no entiendas el idioma? Y yo dije, bueno, voy a estar buscando una forma de entender, no me voy a quedar ahí sin hacer nada mirando la clase y sin entenderla. Y me dijo así como, entonces, puta, dale. Así que me las ingenié para poder entender la clase y ya me creé el mecanismo de sentarme, grabar la clase, tener un transcriptor en el computador, ir traduciendo cada cierto tiempo el transcriptor del computador para ir entendiendo la clase en el momento, anotar el vocabulario que más se repite, traducirlo, empezar a repasar ese vocabulario para que cuando la profesora lo mencione yo lo entienda y todas esas cosas. Lo bueno igual fue que acá mis profesores fueron un 7. Entonces me recomendaron clases con una profesora que hablaba bien inglés y esa profesora es la que me dio todas las facilidades de poder responder en la clase en inglés, participar en inglés, presentar y hacer las pruebas escritas en inglés. Así que estoy súper agradecida con esa profesora. Entonces no ha sido tan difícil como pensé y yo creo que esa es la razón por la cual estoy también tan tranquila ahora en cuanto a mis estudios, porque ha sido más fácil de lo que esperaba. Pero bueno, ese es como el contexto un poquito largo de cómo llegué aquí. Así que yo creo que se logró. Aunque recién llevo un mes, yo creo que se logró el objetivo principal. Y se siente todavía un poquito irreal. Como que siento que en parte todavía no asumo en dónde estoy. Porque de alguna forma me adapté bien. Si bien la primera semana fue frustrante, que eso también lo voy a contar después. Me he logrado adaptar bien y me siento cómoda en el entorno. Entonces yo creo que eso ayuda bastante. Claramente extraño a mi familia. No en el sentido de que me quiera ir, así como, no, es que quiero a mi familia y la cuestión. Pero en el sentido de que de repente salgo y digo, pucha, me gustaría que mis papás estuvieran aquí. Como, como que veo algo y digo, ¿por qué yo tengo la oportunidad de ver esto o de experimentar esto, pero mis papás no? Es como... y me da pena. Eso es lo que yo creo que más como que me pesa, por decirlo así, de que siento que es injusto que yo esté viviendo la experiencia así bacán de mi vida, pero que mi familia no esté aquí. Yo creo que eso es lo que... yo creo que eso es lo que como que me afecta, por decirlo así. Pero no es como que me afecta al nivel de que me ponga a llorar o que me quede encerrada todo el día, sino que me afecta en el sentido de que de repente salgo a caminar en la noche y como que me siento tan cómoda y digo, uy, qué bonito estar acá, qué sé yo. Y como que miro y es como, a mi familia le gustaría ver esto. Eso, espero en un futuro poder vivir de nuevo una experiencia así con mi familia, porque el esfuerzo aquí no es solo mío, claramente. Si bien yo pongo la cabeza, por decirlo así, en el sentido de que estudié, me saqué buenas notas, traté siempre como de destacar como alumna, todas esas cosas vienen de parte mía, pero los medios para que yo pudiera hacer eso vienen de parte de mi familia. Porque se supone que uno no se graba llorando, pero no. Yo no lloro muy fácil, que quede claro. Yo creo que la única razón por la cual estoy llorando fácil es porque estoy sola. Si hubiera alguien más en la pieza esto no estaría pasando. Pero sí, pues, o sea, mis papás son, aparte de quienes han costeado mis estudios, los que me han apoyado, mis hermanas también. Cuando de repente yo dejaba como de creer en mis capacidades, eran ellos los que me decían, Maricel, se puede, Maricel, dale. Entonces, por eso. Y de hecho, cuando me fui en el aeropuerto, me puse a llorar y no podía parar de llorar. Y mientras entré en Policía Internacional, o sea, creo que era, bueno, la pedí, bueno, la parte donde uno entra cuando tiene que pasar la primera revisión, yo seguía llorando.
Y me da risa porque yo era la única persona en toda la fila que iba llorando. Porque paraba de llorar y de repente me ponía a llorar de nuevo. Y ya después cuando me tocó a mí pasar y hablar con una persona y mostrar el pasaporte, recién ahí yo dejé de llorar. Y ahí como que cambié el switch y me puse como seria. Y fue como me mentalicé en el sentido de ya, Maricel, ahora te subes a un avión y tienes que cambiar avión y después cambiar de nuevo. Y después tienes que ver cómo llegar desde la capital hasta la ciudad a la que tienes que ir. Y después tienes que ver cómo llegar a los dormitorios. Entonces como que no hay momento para llorar. Como aquí se acabó el llanto. Y literalmente ahí me cambió el switch. Pero cuando me estaba yendo, efectivamente me puse a llorar. Porque en ese momento me vino ese golpe como de tengo que irme ahora. Pero no quiero irme, no en el sentido de no quiero irme lejos, no quiero irme a estudiar, sino era eso como de no quiero desapegarme de mi familia ni de lo que tengo aquí. De hecho, como 2 días antes de eso, fue mi cumpleaños y fue como el último día que vi a mis amistades. Y cuando nos despedíamos me daba como una tristeza, pero al mismo tiempo como que no lo sentía. Siento que toda esa tristeza me pegó el día que me fui. Porque era como esa sensación de que uno no va a volver. Pero no en un sentido malo, sino que así como, ¿qué pasa si llego allá? Me gusta tanto la vida, que si yo me llega a ir bien estudiando y después quiero quedarme. O si después quiero volver. Como que... Y aparte que independiente de... Bueno, ahora sé que sí quiero volver a mi casa. No es como que me quiera volver ahora ya, pero sí quiero volver. Quiero terminar mi carrera en Chile como corresponde. Quiero juntarme con mis amigos de nuevo. Pero igual sé que no es como que vaya a cambiar 100% como persona. Pero creo que en el mes que llevo aquí ya he cambiado mucho. En cuanto a mentalidad, en cuanto a lo que quiero, a muchas cosas. Así que sé que cuando vuelva no voy a volver en la misma parada. No voy a volver con el mismo pensamiento y quizás voy a volver con otras metas. Entonces es como que sí o sí no voy a volver al lugar del que vine. Porque estaba en un entorno, no sé, pensaba de una forma. Pero con toda la experiencia que me va a llevar de acá, ya no voy a ser la misma. O sea, voy a seguir siendo yo. Pero van a haber muchas cosas que internamente van a cambiar. Y siento que es como esa nostalgia de dejar atrás algo para cambiarlo. Pero bueno, eso era lo que sentía cuando me iba. Y aparte que era ese sentimiento de, ¿cómo digo? De no querer irse sin mi familia. Porque a pesar de que me gusta tener mi espacio y quería ser como un poco más independiente, independiente pero costeada por mis padres, igual me gusta tener a mi familia cerca. Entonces... sí. Y ahora es suficiente porque si no nos vamos a poner a llorar y esa no es la idea, porque tengo clases en 20 minutos. Bueno, ya terminé mis clases y mientras camino voy a hablar más o menos de las cosas malas de la experiencia. Resulta que yo inicialmente venía con la idea de tomar clases en inglés y unos meses antes de venir me dijeron que al final las clases solamente se iban a impartir en coreano, así que dije, bueno, ya era. Y cuando me dijeron eso, me ofrecieron la opción de tomar clases de coreano en paralelo a mis clases. El tema fue que cuando llegué acá se dieron cuenta de que los horarios chocaban. Entonces me dijeron, tienes que elegir entre los ramos de tu carrera o las clases de coreano. En ese momento, en la mini crisis que tuve, dije, ok, me quedo con las clases de coreano porque me va a ayudar a comunicarme. Ya después caí en cuenta de que lo mejor no era tomar las clases de coreano, sino que lo mejor era tomar las clases de mi carrera, porque a eso era lo que venía. Y aparte porque desde un inicio yo sabía que iba a estar esta chance de que yo no entendiera nada en clases, entonces en realidad no tenía por qué asustarme ahora. Pero como me hicieron decidir tan rápido, como que en ese momento no pensé mucho, solamente dije ya filo esto. Entonces le hablé a este caballero, el que ya no era tan simpático, para decirle que quería mantener las clases de la carrera, que le pedía disculpas por haber cambiado las asignaturas más de una vez, pero que necesitaba volver a el plan inicial, que era el de tomar las clases de turismo. Y cuando le dije eso, este caballero se enojó. Y todo esto fue por mensaje de texto, o sea, como por WhatsApp, pero el WhatsApp coreano. Y todo, literalmente me mandó a la punta del cerro. En el sentido de que poco más yo le estaba arruinando la vida y dificultándole su vida y su existencia por pedirle que hiciera un cambio.
cambio que todavía podía hacer. Me hizo el tremendo show y yo ahí me enojé. Pero claramente tampoco le iba a parar el carro si venía recién llegando. Y era la primera persona que conocía. Y aparte que era la persona que yo esperaba que me ayudara durante todo el proceso. Porque es la persona que me ayudó a llegar acá, entre comillas, que me asesoró. Y que acá debería ser como mi contacto número 1. Pero no. Entonces ahí yo le dije así como, manteniendo mi calma, le dije así como, ¿sabe qué? De verdad, disculpe que sea un problema para usted, pero quiero que haga esto y necesito que lo haga, punto. Como que no me interesa si es difícil, no me interesa si le estoy complicando la existencia, hágalo. Y ahí como que me dijo, ya, entonces te quedas con tus clases de turismo y la cuestión, y no me vuelvas a hablar con tus clases, así como, esta es mi última palabra, literalmente me dijo eso. Y yo quedé así como, ok, y le puse así como, ok, muchas gracias, que tenga excelente tarde, punto. Pero lo que es más chistoso de todo esto es que armó el tremendo escándalo porque le pedí que cambiara mis clases después de como 2 cambios que había hecho, que ya entiendo que se pueda molestar, pero es súper poco ético, según yo, que le pare el carro a una alumna que viene recién llegando a su país a enfrentarse a una cultura totalmente distinta y algo que no conoce, ante información que él tampoco ha dado, porque tampoco dio toda la información bien. Y el punto es que ya, podía molestarse, pero no tenía por qué haberme hablado de la forma que me habló. Pero bueno, como decía, después de alegar por el cambio, me di cuenta de que en realidad alegó por alegar, porque ni siquiera había hecho los cambios que habíamos quedado anteriormente. Onda, hicimos como 2 cambios y después yo le dije así como, por favor, volvamos al inicio. Nunca hizo los cambios anteriores. Yo seguía con mis clases de turismo. Entonces ni siquiera tenía que deshacer algo, simplemente tenía que dejar todo como estaba. Y aún así alegó. Y yo ahí quedé como, ok. Entonces desde ese día que dije, ok, este caballero va a ser netamente un comodín al que voy a acudir en casos de extrema emergencia, en las que no me quede nadie más en el planeta como que me pueda ayudar. Ahí recién lo voy a buscar a él. Porque de verdad, cero aporte a nadie, de verdad que a nadie. Pero yo diría que eso fue lo único malo. Y fue tan mínimo, entre comillas, que en realidad no me iba a arruinar nada. Así que filo, pasamos la página. Ya, pero como decía, varias cosas buenas. Mis compañeras, de verdad que estoy súper agradecida, porque tengo, bueno, una de mis compañeras se me acercó el primer día de clase y al tiro me dijo así como, me empezó a hablar en inglés y al tiro me dijo así como, oye Mari, podemos ser amigas, qué sé yo. Y ella al tiro me dijo si me podía presentar a sus amigas, que ellas también querían conocerme. Y claro, pues sus amigas, una tiene como un nivel básico de inglés y la otra no capta casi nada. Pero aún así cuando nos sentamos juntas, buscan la forma de comunicarse, o una de ellas va traduciendo. Igual como que me incentivan caleta que hable coreano, así que igual como que siento que con ellas voy a aprender mucho. Así que eso vendría siendo un resumen, no tan resumido, de lo malo y lo bueno de la experiencia. Igual aquí la universidad, el campus es enorme. La verdad es que me encanta el campus. Lo que más me gusta es la biblioteca, porque es un edificio grande y son como 5 pisos, como con distinta distribución. Mis pisos favoritos yo diría que son el segundo y el tercero, porque tienen un montón de espacios para estudiar. Y lo bueno es que aquí sí se guarda silencio. Y aparte que es súper seguro. Bueno, no solo la biblioteca, sino que la ciudad en sí. Porque en la biblioteca tú literalmente puedes dejar todas tus cosas tiradas y nadie las va a tocar. Lo encuentro maravilloso. Aprovecho de mostrarles, este es el edificio en el que yo tengo clases. Y yo vivo para allá. Por allá. Así que para que vean que estoy súper cerca. Bueno, acabo de salir de la biblioteca. Son como 5 para las 9 de la noche y a las 9 cierran, entonces se acercó una niña a todas las personas que estábamos ahí todavía a decirnos que en 10 minutos cerraban y que teníamos que ir como arreglándonos. Y generalmente yo a eso de las 6, 7 salgo a dar una vuelta caminando, pero ahora me quedé más rato en la biblioteca. Llevaba acá desde como las, 5:40, de las 5:40 que estoy acá. Así que en vez de irme directamente al dormitorio, voy a salir hacia la calle principal, voy a mandarme una caminadita y después vuelvo al dormitorio.
Bueno, ya voy llegando a los dormitorios, así que nos vemos allá. No tengo mucho que hacer ahora, la verdad es que voy a terminar de transcribir mis clases, ver mis series y tomar oncecita. Me acabo de dar cuenta de que no mostré cómo me preparaba mi oncecita. Pero bueno, me hice un chocolate caliente y me comí un pancito de molde.